Buenos días, el tema del día de hoy es patogenia de las cataratas. Soy Michelle Aguilar, residente de oftalmología del Centro Oftalmológico León. Vamos a ver el concepto, la definición, la epidemiología de las cataratas, los tipos de cataratas, cómo es la fisiopatología, cómo son las manifestaciones y los principales estudios que se puedan realizar en estos pacientes para el diagnóstico de una catarata. Vamos a partir de la definición de lo que sería el cristalino. Las funciones principales del cristalino son transmitir la luz incidente y enfocarlas en la retina. Esto requiere que el cristalino sea transparente, como se evidencia en todas las imágenes de la parte superior. Entonces, una condición que depende de la organización altamente regular de las células del cristalino y del grado de orden de corto alcance de las proteínas en el citoplasma del cristalino. Las concentraciones de proteínas en las células de las fibras del cristalino es extremadamente alta, lo que da como resultado un índice de refracción significativamente mayor que el de los fluidos circundantes y por eso permite que el cristalino refracte la luz incidente. Ya, ahora muy bien, ¿cómo son las cataratas? Las cataratas se producen cuando el cristalino pierde esta transparencia, ya sea dispersando o absorbiendo la luz, de tal manera que se compromete la agudeza visual. Las cataratas pueden ser el resultado de causas genéticas, metabólicas, nutricionales, ambientales o pueden ser secundarias a algunas enfermedades que pueden ser oculares o sistémicas como la diabetes mellitus o algunas enfermedades degenerativas de la retina. Vamos a ver el tema del día de hoy. Más que todo está enfocado a cataratas relacionadas con el envejecimiento. Sería una simplificación excesiva considerar las cataratas relacionadas con el envejecimiento como una sola enfermedad. Parece que existen tres tipos principales de cataratas relacionadas con el envejecimiento, que es la catarata cortical, nuclear y la subcapsular posterior, que difieren tanto en la ubicación, en la que aparece inicialmente la opacidad como en la patología subyacente a la opacificación. Muchos factores de riesgo pueden ser comunes a los tres tipos de cataratas relacionadas con el envejecimiento y aumento, y aunque las cataratas suelen comenzar como un tipo puro, a medida que maduran, generalmente se convierten en cataratas mixtas. Comenzaremos mencionando las cataratas corticales. Estas se producen en la región externa, es decir, alrededor del cristalino y se caracterizan por vacuolas, hendiduras en agua y radios. En general, se piensa que la mayoría de las cataratas corticales son de naturaleza osmótica, es decir, el agua se acumula en o entre las células del cristalino, generando como resultado alteraciones iónicas. Estas alteraciones iónicas surgen como resultado del daño a las membranas de las células del cristalino, especialmente las células epiteliales del cristalino, que desempeñan el papel de mantener una homeostasis iónica y metabólica de todo el cristalino. Dicho daño va a comprometer las características normales de la permeabilidad de la membrana o dañar proteínas de membrana específicas que son las encargadas del transporte de iones. En las cataratas corticales, los niveles de potasio disminuyen, en cambio aumentan los niveles de sodio, calcio, con lo que esto existe una alteración en el desequilibrio que conduce a la afluencia de agua o la formación de vacuolas o lagos que contienen esta agua. Tienen un índice de refracción bajo en relación con el citoplasma rico de proteínas de las fibras y las discontinuidades forman una dispersión de la luz y por ende es denominado catarata. Por otro lado, las cataratas nucleares, estas se producen en la región central del cristalino y parecen implicar una aceleración de los procesos que ocurren durante el envejecimiento, además en el cristalino normal. Las proteínas acumulan modificaciones posinépticas, especialmente las resultantes de la oxidación,
lo que conduce a la formación de como acumulaciones proteicas que dispersan la luz. Estas proteínas del núcleo también se pigmentan conforme va avanzando la edad y en algunas personas, en algunos pacientes las podemos observar marrón oscuro. En tales casos, la catarata puede resultar de la absorción de la luz en lugar de la dispersión de la misma. A diferencia de las cataratas corticales que ya las mencionamos, este tipo de cataratas, es decir, las cataratas nucleares, tienden a volverse más duras y menos hidratadas que los núcleos del cristalino normales relacionados de la misma edad. Por otro lado, las cataratas subcapsulares posteriores se producen en el polo posterior, inmediatamente debajo de la cápsula del cristalino. Estas cataratas pueden ser resultado de una formación inadecuada de la sutura posterior o de la diferenciación anormal de las fibras del cristalino. En este último caso, las células epiteliales del cristalino pueden migrar al polo posterior. Este tipo de cataratas se forman después de la radiación con rayos X y la terapia prolongada con corticosteroides y ocurren de manera secundaria a enfermedades degenerativas de la retina. También se ha visto que pueden ocurrir de manera idiopática. Con respecto, en cambio, a la fisiopatología, como ya se mencionó en las diapositivas anteriores, se evidenció que las cataratas son resultados o alteraciones bioquímicas. Intervienen cambios bioquímicos que incluyen modificaciones en la cantidad del agua intracristalina, una disminución de potasio, aumento de calcio, aumento del consumo de oxígeno, disminución o acumulación en la hexosa reductasa y una disminución del ácido ascórbico. La oxidación de estos componentes de la membrana son el primer paso en la formación de una catarata senil. Bien, ahora ¿cómo serían las manifestaciones que nos van a mencionar los pacientes? El paciente puede referir uno o varios de los siguientes síntomas: disminución en la agudeza visual, visión borrosa, deslumbramiento, percepción alterada de colores, diplopía monocular, una miopía transitoria y en ocasiones muy raras nistagmus y un estrabismo seco. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico o los estudios de gabinete que se pedirían cualquiera de los pacientes? Uno, es necesario la agudeza visual, que es una valoración con la lámpara de hendidura con y sin fijación pupilar, refracción, queratometría. También se puede solicitar una topografía corneal, ultrasonido ocular para el cálculo del IO y para valoración del polo posterior según las necesidades para cada caso particular. Ya para finalizar, el tratamiento es netamente quirúrgico. Se realiza la extracción de la catarata por diversos procedimientos según sea la necesidad del paciente e idealmente se colocará el lente intraocular en el mismo procedimiento. Con respecto al pronóstico, en la mayoría de los casos el pronóstico para la visión es bueno, pero en realidad va a depender de las condiciones del resto de las estructuras oculares, como el nervio óptico y la retina.